Bienvenidos a Almuerzo con Dios, ¿cómo están? Bien. Saludamos a toda la gente también que comienza a conectarse en nuestro Facebook Live. Nuestra penúltima reunión del año, la próxima, este año, esta vez, por primera vez, 2 reuniones nos quedan seguidas, esta del 29 y la próxima el 6 de diciembre, y con esa reunión cerramos ministerio por el 2023. Así que ha sido un año de verdad de muchas bendiciones, hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural y queremos cerrar el 6 de diciembre dándole gracias a Dios con esta alegría navideña, con este agradecimiento y bueno, vamos a tener villancicos, vamos a tener localmente. Yo sé que ustedes allá cuando me dicen, pero ¿cuál almuerzo con Dios y la picadera y no podemos recibir nada? Bueno, esas son las ventajas de la gente que tiene la posibilidad de estar localmente. Pero no se pierdan nuestra transmisión el 6 de diciembre, el próximo miércoles, que tendremos nuestro último almuerzo con Dios del 2023. La idea era haber hecho charlas con Norma, pero cometí una imprudencia el día de Acción de Gracias. Estaba acalorada ese jueves y ya se iban los invitados, la familia, y cuando salí no me di cuenta que había bajado la temperatura y mi talón de Aquiles es la garganta. Pues es con lo que trabajo, con lo que Dios me usa, así que ese es mi talón de Aquiles. El viernes estuve malísima, con fiebre, pero dije, bueno, gracias Dios porque fue solo un día de fiebre, un día de malestar, y la voz sí me quedó bastante afectada. Entonces, no quiero forzarla. Pero pues Lulú, yo digo, Dios sabe todo. Cuando planificamos esta cita celestial con Lulú, con el pastor Carlos, y él sabía que yo iba a estar ronqueta. Entonces trajo a una persona que, gracias a Dios, tiene la soltura y la experiencia para hacerlo. Les voy a introducir a Lulú, como cariñosamente le decimos. Luz Ángela Saldarriaga Izaza es una ingeniera civil colombiana. Junto con su esposo fueron ordenados en el año 2008 como pastores de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral en Montería, Colombia. Desempeñó dicha labor hasta el año 2020. Realizó estudios de formación ministerial en el Instituto Bíblico Palabra de Vida en Argentina. También desarrolló estudios en formación teológica integral y realizó múltiples cursos y seminarios en temas que son su pasión, tanto para enseñar como para compartir con otras personas. Adicionalmente, ha dado conferencias sobre ellos. Lulú reside con su esposo y sus hijos, Leticia, Pablo e Ivana, en Miami, Florida. Así que les presento a mi querida Lulú Saldarriaga. Bienvenida, mi amor. Gracias, Normita. Gracias. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Aquí o aquí? Sí, donde tú quieras. Siéntate aquí por ahora. Gracias por Lulú, esa introducción. Yo a Lulú la conocí cuando celebrábamos como 25 años de Casa sobre la Roca en Bogotá, ¿cierto? Sí. Y de verdad que son de esas personas que se hacen clic. Hace una conexión. Sí, como el imán. Así, imán. Y después cuando presenté mi libro, que hice un recorrido por varias iglesias de Casa sobre la Roca, me abrieron las puertas allí en Montería, y creo que se lo dije a Lulú, de todas las iglesias que tuve la posibilidad de recorrer, Montería fue una de las iglesias que me dejó wow, por muchas razones, por no solamente su organización, sino, yo no sé, había una excelencia en todo, en el templo, la librería, las cosas, todo era tan hermoso. Me trataron de verdad de una forma especial, hicimos un té espectacular con las mujeres allá en Montería. Y bueno, ya yo les voy dejando el camino un poquito, rodando el carro para que después Lulú termine de darle forma a toda esta historia y el por qué termina en Miami y el por qué ahora residen acá y cómo nace estas grietas de luz. Así que Lulú, bienvenida a Almuerzo con Dios. Gracias, Normita. De verdad que lo que dice Normita es tan cierto. Siempre hicimos clic, aunque no nos hemos visto
muchas veces, o sea, no hemos compartido físicamente muchas veces, siempre ha estado como algo muy lindo entre las dos, siempre pendientes la una de la otra, muy esporádicamente, pero con mucha intencionalidad, y de verdad que gracias, Normita, por abrirme este espacio, por estar acá, y de verdad que para mí es un honor, un privilegio poder estar hoy acá contigo, con estas personas tan hermosas, y poderles contar mi historia, que no es nada fácil de contar, no es nada fácil de escuchar, y no se cuenta por lo general en el medio en el que nos movemos. Por lo general este tipo de cosas no se cuentan porque tenemos esa idea de como que los trapitos sucios se lavan en casa y nos quedamos calladitos y no nos damos cuenta del poder restaurador del testimonio. No nos damos cuenta que cada vez que hablamos, que contamos nuestra historia y que el protagonista es Dios y no nosotros, se transforman las vidas. Cuando nosotros tratamos de autoexaltarnos, se opaca a Dios. Pero cuando nosotros mostramos nuestra bajeza, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, el único que puede recibir la gloria es Dios, y de eso se trata. Y creo que de eso se trata esta charla de hoy. Y bueno, me hubiera encantado poder tener esa entrevista contigo, pero quiero dejar al final, si se puede, un espacio para que hagan preguntas con total libertad, no se preocupen, seguramente algunos ya medio ha escuchado mi testimonio, pero los que no se cohíban y tranquilos, pregunten si se puede, lo que quieran, y dejamos un espaciecito al final, porque creo que eso trae libertad a nuestras vidas. Listo. Nosotros hacia las 12 terminamos la transmisión. Perfecto. Entonces, para que ya después nos quedemos localmente aquí. Perfecto. Y también me encanta el reloj, porque así también me voy midiendo. Perdón, ese reloj se lo regalé a la librería porque necesito reloj. Porque además soy comunicadora, puedo seguir. Ay, no, imagínate, y un lazo entrelaza otro lazo y me voy de rama en rama, entonces... Para mí el reloj es mi eje, yo entonces... También aquí tengo puntos, porque si no me voy por allá y aquí nos quedamos todo el día. Pero bueno, tengo también tu tema listo para el final, la administración, así que los dejo, como les dije, en muy buenas manos, y sé que Lulú tiene la experiencia y el Señor te usará grandemente. Normita, gracias mil. Bueno, ya Normita leyó a grandes rasgos quién soy. Soy la hija menor de una familia paisa de 5 hijos. Yo nací en Bogotá, vivimos en Bogotá, o viví yo en Bogotá hasta el 2008, que fue el año donde nos fuimos a abrir Montería. En el año 96, para recapitular un poquito mi vida, en el año 96 mis papás se separan después de muchos años de matrimonio. En mi casa solo quedábamos mi hermana y yo era la menor, y mi hermana se fue con mi papá, yo me fui con mi mamá, todo se partió por mitades, las hijas, la casa, el comedor, todo se partió por mitades y nos fuimos así. Eso, yo no me había dado cuenta del impacto que eso había tenido en mi vida. Yo pensé que se habían hecho las cosas bien, nunca perdí contacto con mi papá nunca dejó de velar por mí, mi familia siempre ha estado en permanente contacto. Pero ya les cuento por qué les estoy contando esto. Ay, Dios, no me vaya yo a caer aquí. Entonces, resulta que en el 96 mis papás se divorcian y mi mamá, alguien le presenta el amor de Dios y encuentra en él el refugio que ella necesitaba. Empieza a compartirme de Dios, y en el año 97 recibo al Señor en mi corazón. Así como lo dijo Normita, esto ocurrió en Casa sobre la Roca. Y desde ahí yo me involucré en las cosas de Dios. Mejor dicho, yo no dormía en la iglesia porque la cerraban, pero yo estaba metida en todo. Yo fui de los servidores del templo y sí, estuvimos como líderes de jóvenes, bueno, todo. Allí, en el grupo de jóvenes, conocí a quien hoy es mi esposo, que ahorita lo van a conocer ustedes. Ahí lo conocí, empezamos una relación de amistad, muchos años de amistad, todo muy bien guiado, todo muy bien orientado, siempre con la cobertura de nuestros líderes. Finalmente en el 2003 nos casamos y seguimos sirviendo porque mi esposo también era un siervo, o sea, todas las condiciones estaban dadas para que todo fuera perfecto. Es decir, me conocía a mi esposo no en una taberna, no en un bar,
lo conocí en la iglesia. Nos casamos como se debía a uno casar, ¿cierto? Además con un siervo, porque yo también era una sierva, o sea, todo iba encaminado, precioso, perfecto. En el 2008 nos llega la noticia que tanto anhelábamos, servir a Dios tiempo completo, ese era mi anhelo y el anhelo de mi esposo. Nos ordenan pastores y nos mandan a abrir la congregación en una ciudad en Montería, una ciudad al norte de Colombia, para pues los que no conocen, una ciudad en la costa, calientita, o sea, tocó dejar el frío de Bogotá, irnos al calorcito de Montería. Llegamos allá, todo hermoso, las luchas que uno tiene para abrir iglesias, sin embargo, Dios siempre respaldó, y aquí es bien importante, respaldó su obra, porque a veces en el ambiente creemos que Dios respalda nuestro actuar o nuestro mover, y Él respalda lo suyo, porque todo se trata de Él. Ahí vamos muy bien. Después pudimos abrir el internado de niñas, que ese era el anhelo de mi corazón. Siempre he tenido una inclinación a servir y ayudar al necesitado muy grande. Me encanta, es mi pasión. Mejor dicho, lo que yo les cuente es poco. Teníamos 3 hijos después de que se suponía que yo no podía tener hijos. Vienen mis 3 milagros, así que toda mi vida era maravillosa, perfecta, llena de testimonios del amor, del favor de Dios, de la gracia de Dios. En el 2020 viene la pandemia, todo el mundo a sus casas y yo, perfecta, porque imagínense que un año atrás yo había decidido tener a mis hijos en homeschooling, entonces a mí no me tocó la pandemia porque perfecto, ya estábamos con los niños en el homeschooling, incluso yo le decía a mi esposo todo el tiempo, no, qué bendición, nosotros también acá, mejor dicho, todo perfecto. Yo no estoy exagerando, créanme que no estoy exagerando, mi vida era perfecta, mi hogar era perfecto, mi matrimonio era maravilloso, cumplíamos los roles establecidos, mi esposo era la cabeza del hogar, yo era la mujer sujeta, amorosa, él era el rey de la casa, todo como se debe hacer. En el 2020, en septiembre, Dios me despertó, literalmente, yo estaba dormida profunda y Dios me despertó así y yo pensé que era uno de mis hijos, normalmente uno pues lo despierta así, el hijo, vi, no era nadie y seguí durmiendo y volvieron y me hicieron así y me despierto y veo a mi esposo muy dormido con el celular en la mano. Cuando yo miro el celular, a mí el mundo se me bajó a los pies y dije, ¿qué es esto? Descubrí que mi esposo tenía una conversación adúltera con otra persona, con otra mujer, que no era yo. Yo quedé en shock. Yo no sabía qué hacer. Yo dije, mi vida se acabó, o sea, ¿qué es esto? ¿Dónde quedó todo? O sea, todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he hecho. Normita leyó La solapa del libro y como ustedes pueden ver, yo hice muchísimos cursos, seminarios, talleres del hogar. De hecho, yo dictaba la cátedra de hogar cristiano en el Instituto Bíblico. O sea, yo sabía ser esposa como la Biblia dice. Y lo hice intencionalmente y lo hice bien. Cuando me viene semejante chaparrón, pues inevitablemente yo dije, ¿qué pasó acá? Traté de resolver las cosas a mi manera y como se cree normalmente, ¿no? Porque uno tiene esa mentira, hola Estelita, esa mentira en la cabeza de que una persona comete adulterio porque en su hogar le falta algo. Y eso no necesariamente es verdad. Y lo descubrí ahí, fueron muchos meses donde yo creí esa mentira y donde sufrí muchísimo porque yo estaba tratando de encontrar el error. Yo era, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué me sobró? ¿Dónde actué mal? Señor, muéstrame, muéstrame. Y yo no veía dónde había actuado mal. Y eso fue muy lindo y ya les empiezo a contar parte del testimonio y de mis conversaciones con Dios. Porque en el momento en que a uno le cae una crisis de esas, ya sea por un adulterio como en mi caso, pero una crisis como una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido
o una situación, una enfermedad, esas situaciones que uno no espera y para las cuales uno no se ha preparado. Porque obviamente cuando uno dice, prepárense para los malos momentos, pues nunca van a haber malos momentos si uno está preparado. Precisamente un mal momento es algo para lo que uno no está preparado. Entonces, cuando llega ese momento, empiezo yo a preguntarme qué me faltó. Entonces, empieza esa culpa y esa autocastigo de, entonces no fui suficientemente buena en el sexo. Entonces no fui suficientemente buena en recibirlo en la casa. Entonces me encontraba desarreglada y no estaba supremamente arreglada siempre. O sea, empecé a tratar de ver qué había hecho yo que lo había empujado a él a cometer adulterio. Meses después, esto no fue inmediato, yo les estoy contando el testimonio, pero quiero ir metiendo las cositas que Dios me fue hablando. Después de varios meses de estar luchando con ese pensamiento que fue muy doloroso, muy autodestructivo, Dios me dijo, para ya, quiero que veas mi historia con mi pueblo. Mi pueblo fue infiel conmigo y yo nunca le falté. ¿Qué tiene mi pueblo que reprocharme a mí como su Dios? Y sin embargo, es un pueblo infiel. Y yo dije, Dios, es verdad. O sea, no fue porque yo hubiera dejado de hacer algo. Es algo en el corazón de mi esposo. Así como algo en el corazón del pueblo de Israel. Y ahí vino una libertad tremenda. Y ahí pude empezar a ver que cada cual es responsable de su actuar delante de Dios. Si eso fuera, y esto de pronto le trae libertad a personas aquí que han sufrido de infidelidad, yo me imagino que alguien aquí, yo no, si esto lo estoy hablando es porque alguien lo tiene que escuchar, de pronto aquí sentado, de pronto en la transmisión o cuando lo vean después, alguien tiene esa carga tan grande de decir, yo fui el culpable o la culpable de que mi pareja hiciera tal cosa o que mi jefe tomara tal decisión o cualquier situación, porque en últimas es lo mismo, esto no aplica solamente para pareja, esto aplica para todas las áreas de nuestras vidas. Muchas cosas ocurren, o sea, todo ocurre en nuestras vidas porque es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros que sale a relucir en momentos determinados. Entonces, más o menos, toda esta situación que les estoy contando, es lo que me lleva a escribir mi libro. Y mi libro es bien especial porque yo no lo escribo desde el ángulo de ya la situación pasó y estoy acá. Yo lo escribo, el libro lo escribo estando en la crisis, estando en el momento oscuro y en el momento difícil. Porque yo sentía, de hecho el título del libro era No desperdiciar esta crisis. Porque si algo yo tenía claro era, yo no me iba a separar de Dios, fuera lo que fuera, aunque después me di cuenta que había estado muy enojada con Él, aunque no lo quería reconocer en mi religiosidad. O sea, cuando viene toda la crisis yo decía, solo Dios, Él es mi amparo, pero en el fondo yo tenía mucha rabia, yo estaba muy enojada con Él, porque yo le había servido, porque yo había cumplido mi parte. Y yo sentía que él no había cumplido su parte. No sé si les ha pasado eso. Y en la religión o religiosidad, más bien, eso como que no se permite, ¿sí? Como que no le preguntes a Dios por qué. No le cuestiones a Dios. Y fíjate que yo estaba en esa posición. Yo decía, no te voy a cuestionar, Dios, tú eres maravilloso, tu voluntad es maravillosa. Pero ¿cuál es? Yo no sentía que la voluntad de Dios fuera maravillosa. Yo estaba sufriendo en carne viva, o sea, mi vida se destruyó. Quiero que sepan y entiendan que no solo se acabó mi matrimonio, se acabó el ministerio. Tuvimos que renunciar a la iglesia, perdí mi trabajo, mi único medio de sustento. Vino el juicio social, porque viene el juicio, ¿no? De qué hiciste para que él hiciera eso. O sea, esa Lulú debía ser tremenda para que Carlito hubiera salido a buscar otra. O sea, la culpa y el juicio es tenaz, o sea, lo que yo viví en ese momento fue muy cruel. Además, quedo con 3 hijos menores de edad, yo no sabía para dónde coger,
Yo no podía volver a mi ciudad natal porque allá yo ya no tenía nada. Yo ya había dejado de estar en Bogotá 13 años. Nosotros duramos en Montería casi 13 años. O sea, yo ya no tenía gente en Bogotá, yo ya no tenía familia. Bueno, tengo a mi suegra hermosa, que es una mamá para mí, pero en realidad yo no tenía familia en Bogotá. Yo mi carrera la había suspendido 13 años atrás y ustedes saben que si en Colombia uno no sigue ejerciendo su carrera, difícilmente va a poder conseguir trabajo. Entonces mi vida se había destruido por completo, por completo. Yo no sabía para dónde coger. Y dije, yo me aferro a Dios, porque Él algo tiene que hacer. O sea, yo como que entre confianza y no, más bien no, porque realmente no me di cuenta que no confiaba en Dios. Les estoy hablando como de cosas que aprendí en medio de la crisis. Era muy fácil para mí pararme en una tarima y decirle a la gente, yo confío en Dios, yo dejé todo por servir a Dios. Sí, yo dejé una carrera por servir a Dios, eso es verdad, pero me fui contratada por una iglesia. Yo tenía un salario, ¿sí? Y es muy, o sea, decir como que yo confío en la provisión de Dios, pero el salario llega al fin de mes, pues es fácil, ¿cierto? A veces mis mayores crisis era que el salario se me había acabado el 15 o el 12, pero ya el 30 volvía, ¿cierto? Pero cuando ya viene esa crisis de verdad, ya no hay provisión, ya no hay nada, ya no hay amigos, ya no hay iglesia, ya no hay comunidad, ya no te puedes hablar con nadie de tu iglesia, no puedes recibir consuelo de absolutamente nadie. Yo quedé sola, completamente sola. Y muchas de las cosas que viví en ese momento motivaron mi libro, escribir mi libro. Mi libro no habla de cómo restaurar un matrimonio después de una infidelidad. De eso no se trata mi libro. De hecho, estamos trabajando con mi esposo en eso, pero ese no es el tema. El tema del libro es cómo podemos superar esas crisis que vienen a nuestras vidas cuando no tenemos de dónde agarrarnos ni de dónde aferrarnos, incluso siendo creyentes. Porque es que siendo creyentes a veces es como más difícil las pruebas. ¿Por qué? Porque el que no es creyente y tiene una prueba y en medio de la prueba conoce al Señor, pues gloria a Dios, la conoció. Pero cuando tú ya conoces a Dios y viene la prueba, la pregunta es, Dios, o sea, ¿de dónde me agarro? No se suponía que si yo hacía todo bien, no había aprendido que la llave de la bendición era la obediencia y yo obedecí. ¿Qué pasó? O sea, empiezan todos esos cuestionamientos y fue el momento en que por fin me rendí y dejé esa religiosidad donde encontré al verdadero Dios. Un día ya no aguanté más y en mi tiempo con Dios fui y le dije, estoy enojada contigo. No entiendo lo que pasó. Tengo rabia. Tú no cumpliste. Tú me fallaste. Tú no eres el Dios que me habían presentado. Y le dije todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Y saben qué él me dijo? Me dice, por fin, hijita. Ahí era donde yo quería que tú estuvieras. Tú no me has conocido a mí. Tú has conocido mi iglesia, mi palabra, mi servicio. Tú eres una excelente sierva. Tú eres una excelente guerrera. Tú eres excelente en todo lo religioso. Pero tú no tienes ni idea de ser mi hija. Y llegó el momento en que te encuentres con tu papá. Y ese fue el punto de quiebre. Y ahí fue donde entendí que yo no conocía a Dios papá. No lo conocía. Conocía la palabra, seminarios, teología. Y eso no quiere decir que yo no haya tenido una verdadera conversión. Yo era una creyente y era una conversa. Yo era una hija de Dios. Pero yo no entendía lo que era ser hija de Dios. No sé si comprenden lo que está pasando. O sea, a ese Dios papá, a ese Dios que me decía, hazme pataleta, me encanta que me hagas pataleta porque te voy a abrazar. Me encanta que te quejes porque yo te voy
a cubrir, yo te voy a abrazar. Y entonces empieza todo este concepto religioso a dar vuelta, a dar vuelta y a dar vuelta. Empiezo a leer la palabra de Dios y a leerla de una manera completamente diferente, a encontrar en ella los tesoros de papá, no la ley. Me di cuenta que era tremendamente legalista. Yo creía que el legalismo era vestirse de una manera rara. O sea, yo creía que el legalismo era vestirte con faldas largas, aunque yo uso faldas largas pero modernas. No maquillarte o solo cantar canciones no modernas. Yo creía que eso era el legalismo. Pero el legalismo es poner la ley por encima del amor. Recuerden que el mandamiento más importante es el amor. Y por amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Por amor. ¿Cómo demuestra su amor Dios por nosotros? Que aún siendo pecadores, escuchen, aún siendo pecadores, Dios nos amó. Cristo murió por nosotros y Dios nos amó. Báilenme ese trompo en la uña. O sea, yo creía que yo tenía que ser la Lulú perfecta y lo era. Y lo era. Mi vida, yo era la cristiana 10 de 10. Lo que se conoce dentro del ámbito religioso como la mujer Proverbios 31, esa era yo. Pero mi corazón no conocía el amor del Padre, no conocía el abrazo del Padre y no conocía la gracia de Dios. Me di cuenta que yo tenía muchas cosas que arreglar delante de Dios. Me di cuenta que no me va a alcanzar el tiempo. ¿Cierto que dan ganas de... Están todos así a la expectativa? Bueno, para concluirles el tema, me separé de mi esposo, me separé en agosto del 20, en septiembre, octubre, perdón, noviembre del 2020 nos separamos, duramos 10 meses separados. Carlos se vino para Estados Unidos a empezar una nueva vida acá. Y en junio del 2021 nos mandó los tiquetes y nos mandó llamar. No para que estuviéramos juntos, pero sí para que educáramos a nuestros hijos juntos. Yo tenía claro que si mi matrimonio funcionaba o no con él, no tenía nada que ver con la paternidad y que mis hijos tenían que crecer cerca de su papá. Y yo también necesitaba eso. Aquí también hay una parte de amor propio y a veces, no sé quién necesita escuchar eso, pero a veces las mujeres nos creemos las superheroínas, no necesitamos a nadie. Eso no es verdad. O sea, Dios sí se puede glorificar y puede hacer que una mujer saque adelante hijos porque lo he visto en millones de mujeres y las admiro como no se imaginan. Pero yo tenía claro que yo no era capaz, que yo necesitaba que su papá estuviera presente y activo en la crianza. Yo soy mamá hasta las 9 de la noche. Yo a las 9 de la noche pongo off a la maternidad y de ahí en adelante empieza mi esposo a ejercer porque yo sí necesitaba eso. Me vengo con los niños supuestamente para unas vacaciones y aquí encontramos un proceso de restauración. Alguien, por la misericordia de Dios, le habló a mi esposo porque mi esposo tocó muchas puertas de iglesias buscando restauración. Él decía, yo quiero recuperar a mi familia, yo sé que la embarré, por eso es tan importante hablar este tema porque esto no se habla. Y tocó puertas y todos le cerraban la puerta en la cara. Un pastor que cayó en adulterio, olvídense. Ustedes no saben cuánta gente en el ministerio está viviendo cosas difíciles y no se atreve a hablar por el juicio sobre ellos. Y nosotros como comunidad, como congregación, como hijos de Dios, tenemos que abrazar y extender el amor y la gracia de Dios. Y extender gracia no es alcahuetería. Ya yo les dije que me separé, pero sí necesitamos restauración. Imagínense, si uno le habla a las personas que no creen en Dios, ven que en la iglesia encuentras restauración, y cuando estamos en la iglesia no encontramos restauración, ¿qué hacemos? Eso nos pasó. Y empezamos a buscar y alguien por misericordia le recomendó un ministerio de restauración hermoso que se llama Canaan Church. Canaan USA es el ministerio.
Y él fue, tocó la puerta y el pastor le dijo, hermano, bienvenido aquí. Yo también pasé por lo mismo y hay esperanza. Y él empieza el proceso de restauración y yo empiezo a ver su cambio. Entonces yo asisto a este ministerio para acompañarlo a él, porque acuérdense que yo era la buena esposa, ¿no? La mujer santa, Proverbios 31, tararara. Me voy a acompañarlo a él para que lo arreglen, porque él era el que estaba mal. Y cuando llego yo a este proceso de restauración, me encuentro con que yo no estaba tan bien como creía. Y me dice la esposa del pastor, Lili, me dice, si tú hubieras estado sana, si tu corazón hubiera estado bien, tú nunca te hubieras casado con Carlos. Y yo, ¿what? Si lo conocí en la iglesia, y todo, o sea, como así que nunca lo hubiera escogido a él si yo hubiera estado bien. Y cuando empiezo a revisar mi corazón, me di cuenta que sí era verdad. Que muchas de las decisiones que nosotros tomamos obedecen a heridas del pasado que no hemos sanado. Y yo quiero aprovechar ahorita al final porque quiero ministrar sobre esas heridas que no hemos sanado de la manera correcta. Nosotros muchas heridas del pasado, ¿se acuerdan que les conté que sí me había afectado mucho el divorcio de mis papás? Sí habían venido muchos temores a mi vida, sí me costaba confiar en Dios. Miren que esto lo descubrí en el proceso, hay un pasaje, eso no lo tenía anotado. Hay un pasaje, si Dios lo puso es porque alguien lo tiene que escuchar. Hay un pasaje que dice que en el pecho de mi madre aprendí a confiar. Y es en la primera etapa de nuestra vida, entre los 0 y los 2 años de edad, en que nuestra alma aprende a confiar. Cuando nos cuesta confiar en Dios, no es porque Dios no haya hecho lo suficiente, no es porque no hayamos orado lo suficiente o ayunado lo suficiente, es porque hay una herida de entre los 0 y los 2 años, en donde no aprendimos a confiar. Y lo dice la Biblia. En los pechos de mi madre aprendí a confiar en ti. En esas primeras etapas de vida es donde se marca nuestros temores, nuestros miedos, nuestras decisiones, nuestra personalidad, de ahí la importancia de la paternidad, la maternidad. Bueno, de esto hay tela, mejor dicho. Tienen que leer el libro y tienen que seguirme en redes porque de esto hay tema para largo. Este tiempo es muy corto, ya se movió ese reloj está dañado, eso lo aceleran así de una manera loca. El caso es que ahorita quiero aprovechar, quiero llamar a mi esposo un momentico para acá, para que él nos cuente algo rápido, su versión. Yo quiero preguntarle a mi esposo algo porque es algo que nos dicen muy frecuentemente. No me habías dicho que me ibas a preguntar nada. No te había dicho. Miren, se los juro, les voy a pasar las notas. No dije nada de lo que tenía escrito. No sé por qué. No dije nada de lo que tenía escrito. Pero yo sí quiero preguntarle a mi esposo, ¿cómo te sientes tú cada vez que yo hablo de este tema? Porque muchas personas me preguntan, Carlos no se siente humillado cada vez que tú hablas de esto, y yo quiero que tú nos cuentes. Nos pasó el buenos días para todos. Gracias por recibirnos con tanto amor. El día que lanzamos el libro tuvimos a una persona que se acercó a mi esposa y le dijo, deje de hablar tanto del adulterio porque la Biblia dice perdón y olvido, entonces deje el tema. Yo le decía, no podemos dejar el tema porque yo quiero dejar claro, lo que hice es un pecado y es algo delicado, algo grave, que trajo destrucción a mi casa y de lo cual fue necesario arrepentirme. Quiero que eso quede claro porque de aquí en adelante todo lo que vaya a decir está enmarcado en esa realidad. El adulterio es algo destructivo. No hay motivo de orgullo por el hecho del adulterio. Pero sí me siento orgulloso de que Dios haya utilizado todo lo que hemos vivido para poder compartir a los demás, hablarle a los demás la experiencia que hemos vivido. En realidad, no, yo soy el villano de la película, soy la parte oscura de la película, algo así.
algo así. Soy como los leprosos en la época de Jesús, a los cuales nadie se quiere acercar, especialmente los religiosos. ¿Se acuerdan que los fariseos le decían a Jesús, ¿qué hace con prostitutas y ladrones y recaudadores de impuestos y leprosos? Eso era como la gente con la que se rodeaba Jesús. Y yo soy como esa parte. Pero descubrí algo en todo este proceso y por eso para mí es valioso poder compartir esto. Que todos llevamos por dentro un Carlito. Todos llevamos por dentro lepra. Y lepra que tratamos de esconder. Lepra que de alguna manera tratamos de ocultar. Esa es una realidad. Pablo en Romanos capítulo 1 capítulo 1 y capítulo 2 nos dice eso. Todos han pecado, aún se han corrompido, dice. Después de que habla de los religiosos de la época que son los judíos y después de los gentiles, dice, todos se han descarriado, aún se han corrompido. Es decir, no hay uno bueno, ni uno solo. De eso habla el Evangelio. Y lo que descubrí es que todos tenemos una lepra, lo que pasa es que la tenemos de diferentes tipos. La mía es de la escandalosa y de la que socialmente se señala. Pero todos tienen lepra de orgullo, de vanidad, de envidia. Lo que pasa es que esas son aceptadas socialmente, pero no nos damos cuenta que delante de Dios todo está exactamente igual y nos lleva a estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Pero descubrí algo muy hermoso en todo este proceso. Yo sufrí mucho, pasé como un mendigo durante un tiempo muy largo. Viví en Barranquilla durante 3 meses antes de venirme para Miami, pidiendo ayuda. Pedí ayuda primero en mi propia iglesia y no me abrieron la puerta. Estuve en la puerta de mi iglesia durante meses esperando a que me atendieran. Nunca me atendieron. Golpeé en puertas de diferentes ministerios y solamente me respondían por correo electrónico, Dios se apiade de ti. Y me bloqueaban. Oh, eso era súper doloroso, fue un tiempo muy difícil. Me vine para Miami, estuve en Miami durante un tiempo horrible, hasta que alguien tuvo misericordia y me habló del proceso que estamos llevando en Canaan Church. Y ha sido un tiempo muy, muy bonito. Yo les voy a compartir básicamente 2 cosas. Primero, descubrí que no necesito ser perfecto para que Dios me ame. Romanos capítulo 5, versículo 8 es el texto que mi esposa citó hace un momento, que dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que usted sea perfecto para derramar su amor por usted. Y eso es algo clave que nosotros necesitamos entender. Yo no necesito ser perfecto para recibir el amor de Dios. Yo no necesito arrepentirme, claro que sí, pero no para recibir el amor de Dios. El amor de Dios ya ha sido derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Entendí que la gracia de Dios, Romanos en el capítulo 3 dice, pero por su gracia ustedes han sido redimidos. ¿Qué significa esa gracia? La gracia significa amor incondicional. Amor incondicional que Dios dispensa sobre nuestros corazones en todo momento, no solamente en el momento de la conversión. Yo entendía que la gracia era la que me llevaba a recibir a Cristo y a ser salvo, pero la gracia se manifiesta sobre nosotros todo el tiempo, cuando es el amor de Dios que recibimos todo el tiempo, incluso cuando no merecemos de ese amor. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que de esa gracia que hemos recibido debemos darle a los demás. De esa gracia que nosotros hemos... Entonces requiere reconocer que, o sea, yo necesito también de Dios para poder darle a los demás. Eso fue lo primero que yo necesité. Segundo, hay una realidad y es que las dificultades, la lepra que cada uno de nosotros está viendo, es necesario verbalizarla. Es necesario hablar. David dice por allá en el Salmo 72. No, Salmo 32. 32. Salmo 32 dice, mientras guardé silencio, tu mano pesaba sobre mí y me iba consumiendo. Wow, ese texto es tremendo. Porque en la medida en que nosotros guardamos silencio, nos vamos consumiendo y el pecado nos va abrazando y el enemigo se va valiendo de eso, incluso cuando somos creyentes. Llegó un momento en que mi esposa, estábamos separados, ella vivía en Colombia, yo estaba acá, y mi esposa me dijo, necesito que hables, necesito que comiences a hablar y a decir lo que pasó. Y yo comencé a publicar a través de mis redes sociales
lo que había pasado, a confesar mi pecado. Y cuando comencé a confesar y a hablar mi pecado, yo lo hice público. Yo lo hice público por varias razones. Primero, porque yo era el pastor de una iglesia y la gente de la iglesia necesitaba saber qué había pasado y necesitaba saberlo de parte mía. Entonces comencé a escribir, pedí perdón, lo hice público. Y eso me quitó un peso enorme de encima, porque cuando nosotros hablamos lo que estamos viviendo, el enemigo pierde poder. Y eso es algo clave. En esto hay que ser sabio. Yo lo hago público, pero yo creo que cuando uno tiene un pecado o una dificultad o un dolor o una situación que no sé cómo manejar, necesito buscar a alguien sabio que me escuche, alguien prudente que me escuche, no que me dé consejos, pero sí que me escuche. Aquí estoy rompiendo con una cantidad de cosas, porque a veces pensamos que necesitamos un consejo de alguien. Entonces vamos y buscamos al pastor, buscamos a Lulú, a Carlos, a Norma, a cualquier persona. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que Jesús es el consejero admirable. Y ese consejero admirable está vivo. Y ese que está vivo nos delegó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo fuera nuestro consejero. ¿Recuerdan que cuando Jesús se va, les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no les mando al Consolador, pero si me voy se los voy a mandar, y cuando se los mande, entonces Él los va a consolar, les va a revelar, les revelará la verdad, convencerá al mundo de su error. Esa tarea la cumple el Espíritu Santo, y aprendimos en este proceso a buscar de Dios el consuelo y el consejo, de Dios directamente. Saben que en los primeros siglos de la historia de la iglesia no tenía Biblia. ¿Sabían eso? Y durante esos primeros 3 siglos más o menos tenían cartas sueltas, y a veces se compartían de una iglesia a otra las cartas, pero no había Biblia. ¿Y saben cómo andaba guiada la gente? Por el Espíritu Santo. Entonces Felipe iba caminando por cualquier parte y el Espíritu Santo le dice: Felipe, baje al camino que va de Gaza hacia Jerusalén y júntese al carro donde va un eunuco. Y fue y se le juntó, porque el Espíritu Santo se lo reveló. Ananías ministró sobre Pablo porque el Espíritu Santo se lo reveló, y así hay una cantidad de pasajes. Creo que de alguna manera yo no estoy invalidando la palabra de Dios. Creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero cometemos un error cuando hacemos de la Biblia un Dios. Cuando ponemos a la Biblia como que tenemos una cuatrinidad, no una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo y Biblia, y ese no es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Eso chilla un poquito, pero es la verdad. Es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, pero no es Dios. Juan dice que si pudiéramos escribir todas las cosas que Jesús dijo, los libros no cabrían en el mundo. Yo creo que Dios tiene mucho más que decir, no solamente sobre lo general. La doctrina está en la palabra de Dios, pero sobre tu cotidianidad Dios te puede hablar. Hoy quiero que seas feliz, hoy quiero que te juntes a tal persona, hoy quiero que sepas esto que tú no sabes de tu vida, y vamos a trabajarlo juntos, que fue la manera como Dios ministró en mi esposa y está ministrando en mí. Necesité hablar con Dios, necesité comunidad, y creo que aquí tenemos una tarea todos: acompañar a la gente que está dolida. En medio de nosotros hay gente que está sufriendo o porque es víctima de un pecado, o porque en su vida es el victimario, como en mi caso. No solamente en temas de pareja, puede ser en cualquier otra área. Y esas personas necesitan también apoyo. La Biblia dice: si alguno entre ustedes es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Pero tengan cuidado, porque ustedes también pueden ser tentados. ¡Wow! Una tarea enorme nos deja el Señor. Y descubrimos algo más, que la restauración de una vida no necesariamente se da de una manera instantánea, no necesariamente se da por un milagro. Tenemos un mal concepto de 2 Corintios 5:17 que dice, ¿cómo dice? El que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Y entonces creemos que Dios nos hace nuevos todos. Jesús le dice a Nicodemo que el nuevo nacimiento es espiritual, pero el alma humana normalmente permanece en el estado en el que Jesús nos encontró, así como el cuerpo.
Cuando nosotros nos convertimos, usted, ¡ay! Me rejuvenecí, se me quitó el dolor de espalda. No, eso no sucede normalmente. Hay milagros en los cuales eso sucede, pero la cotidianidad es que uno sigue en la misma vida y Dios quiere trabajar día a día en su corazón. Y tenemos que disponernos a que Dios trabaje día a día en nuestra vida. Eso es más o menos lo que yo he aprendido en este tiempo. No sé, Normita, si quieres que ministremos ya, si hacemos preguntitas o cómo quieres que lo manejemos. Bueno, es que ya vamos a terminar la convención, tal vez. Sí. Bueno, antes que nada quiero, primero que todo, darles las gracias porque eso es valiente lo que ellos están haciendo. Es de valentía porque, como Lulu dice, son temas que nadie habla, que nadie menciona, que se encuentran allí y que de pronto mucha gente no sabe ni cómo hacerlo, ni cómo restaurarse, ni encuentran el lugar. Y bendito sea por ese ministerio Canaán allá en Miami, que ha restaurado tantos matrimonios y a tantas personas. Pues yo diría que terminemos la transmisión, Claudita. Solamente les recuerdo que el próximo 6 de noviembre tendremos de diciembre. Tendremos nuestra última transmisión de Almuerzo con Dios. Finalizamos y cerraremos ministerio por este año 2023 para que nos acompañen. Tendremos un ambiente navideño especial y espectacular. Así que gracias por haberse conectado a Almuerzo con Dios y nos encontramos el próximo miércoles.